Lectura del libro de Esdras. En aquellos días, el rey Darío escribió a los gobernantes de Tras-Eufratná: «Dejad que se reanuden las obras de este templo de Dios. El gobernador de los judíos y los ancianos judíos reconstruirán este templo de Dios en el lugar que ocupaba. Estas son mis órdenes sobre lo que debéis hacer con los ancianos judíos para la reconstrucción del templo de Dios. De los ingresos reales procedentes de los tributos de Tras-Eufratná, páguese puntualmente a esos hombres los gastos sin ningún tipo de interrupción. Yo, Darío, he promulgado este decreto y quiero que sea ejecutado al pie de la letra». Los ancianos judíos prosiguieron las obras con éxito, confortados por la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Idó. Edificaron y concluyeron la reconstrucción, según el mandato del Dios de Israel y con la orden de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Así terminaron ese templo al día 3 del mes de Adar, al año 6 del reinado del rey Darío. Los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás repatriados celebraron con alegría la dedicación de este templo de Dios. Con motivo de la dedicación de ese templo de Dios, ofrecieron 100 toros, 200 carneros, 400 corderos, y como sacrificio por el pecado de todo Israel, 12 machos cabríos según el número de las tribus de Israel. También organizaron los turnos de los sacerdotes y las clases de los levitas para el servicio de Dios en Jerusalén, tal y como está escrito en el libro de Moisés. Los repatriados celebraron la Pascua el día 14 del mes primero. Los sacerdotes y los levitas se habían purificado para la ocasión. Todos los purificados ofrecieron el sacrificio de la Pascua por todos los repatriados, por sus hermanos, los sacerdotes y por ellos mismos. Palabra de Dios. Vamos alegres a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Vamos alegres a la casa del Señor. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allí suben las tribus del Señor. Vamos alegres a la casa del Señor. Según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor, en ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David. Vamos alegres a la casa del Señor. Desead la paz a Jerusalén, vivan seguros los que te aman, haya paz dentro de tus muros, seguridad en tus palacios. Vamos alegres a la casa del Señor. Por mis hermanos y compañeros voy a decir: la paz contigo. Por la casa del Señor nuestro Dios te deseo todo bien. Vamos alegres a la casa del Señor. Soy el padre Jesse Franco y vamos a disponer nuestro corazón para escuchar esa santa palabra. Qué importante es parecernos al Señor Jesús en esas actitudes de amor, de misericordia, de estar atentos para escuchar su santa palabra. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Se le presentaron su madre y sus hermanos, pero no podían llegar hasta él a causa de la gente. Y avisaron: tu madre y tus hermanos están ahí fuera y quieren verte. Pero le respondió: mi madre y mis hermanos son aquellos que oyen la palabra de Dios y la palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a pedir la luz del Espíritu Santo para poder comprender qué es lo que quiere decir el Señor Jesús y lo importante que es cumplir la voluntad de Dios. Que nosotros seamos fieles al llamado que nos hace
para poder responder y así ver grandes bendiciones del amor de Dios. Espíritu Santo, ven sobre nosotros en nuestra vida, que nos haces comprender esa santa palabra, que nos invitas a vivir la palabra, para que así podamos ver frutos de amor, de bendición, que transforman el corazón de la humanidad. Acompañados del amor maternal de la Santísima Virgen María, con todos los santos y ángeles de Dios. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, veremos a través de este texto que parece como si fuera controversial, pero no es así. El Señor afirmará quién realmente es su madre y sus hermanos. Por eso se le presentará a la Virgen María junto con sus hermanos. Y entonces alguien preguntará, ¿es que la Virgen María tuvo más hijos? Sabemos que no. En el contexto del pueblo de Israel tenemos que darnos cuenta que hermanos también se llamaban a los familiares, primos, hermanos, tíos, también los misma tribu que eran hermanos. Y por eso la Virgen María irá con un grupo. Pero se presenta una dificultad porque no podían llegar al Señor Jesús a causa de la multitud que había. Pues entonces veremos que le avisarán: tu madre y tus hermanos están ahí fuera y quieren verte. Pues a través de lo que el Señor dirá, respaldará quién es su madre y quién es sus hermanos. Son aquellos que oyen la palabra de Dios y la cumplen. Entonces, es darnos cuenta que la Virgen María, a través de la anunciación del ángel, aceptará esa palabra, y por eso dirá esta expresión: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Porque la Virgen María vivirá la voluntad de Dios, y así como lo dirán los padres de la iglesia, es hija predilecta del Padre, esposa del Espíritu, madre del Hijo de Dios. Veremos cómo la obra de Dios se manifiesta en la Virgen María, pero también en todo el pueblo de Dios. Así también nosotros somos invitados a vivir la palabra para que podamos ver cosas grandes y maravillosas, regalos infinitos del amor de Dios. Por eso lo importante es estar preparados con esa disposición del corazón de entender el llamado que Dios nos hace a cada uno de nosotros para que podamos vivir esa santa palabra, así como la Virgen María la vivió, así como también el grupo de personas que están alrededor de la Virgen, así como el pueblo de Israel, y así como nosotros vivamos y cumplamos la voluntad de Dios, para que así veamos cosas grandes y maravillosas. Nosotros que somos llamados a descubrir ese regalo del reino, esa gran bendición que Dios nos da, de caminar juntos en el regalo de la fe, de ver obras grandes y maravillosas, ser respuesta ante esas situaciones erróneas del mundo, de ayudar a aquellos que están en la oscuridad. Ese es el sentido de nuestra vida. Qué bello es ver las obras del Señor en nuestras vidas, porque nos llama por nuestro nombre, por nuestra historia. Y qué importante es ir más allá, porque es llevar el Evangelio, esa buena noticia, esa gran bendición de aquellos que están en el error, en la oscuridad, en el caos, en esos sentimientos contradictorios que traen totalmente un desasosiego. Es importante que nosotros entendamos el plan divino de Dios y ese llamado que se nos hará para hacer bendición a nuestros hermanos, ser respuesta para que ellos también puedan encontrar la vida como nosotros la encontramos. Por eso qué bonito es vivir la palabra de Dios, que se haga vida y que seguimos en esa historia de salvación, en ese camino de Dios, para ver que lo imposible se hará posible, que se manifiesta nuestro Dios a través de la oración, la fe, la palabra, los sacramentos, para llenarnos de vida y bendición. Y así como la Virgen María, ver obras grandes y maravillosas de nuestra Dios.
Ahora nos unimos a través de la oración, con esa fe y esa confianza de orar unos por otros, para que podamos cumplir la voluntad de Dios, así como la vivió la Virgen María, los apóstoles, también todos los discípulos del Señor. Comprender el llamado que Dios nos hace, para que así podamos ser instrumentos de eso. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre del cielo, te damos gracias por este momento tan especial que nos das, este momento santo de oración, que has enviado a tu Hijo Jesús y que nos reafirma a través de estas palabras, así como la Virgen María, que se entregó desde el corazón, convencida de la voluntad de Dios a través de la anunciación del ángel. Ella dispondrá su corazón: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Qué bello es cuando vemos cómo el Señor toca los corazones, cómo transforma las vidas. Porque cuando nos entregamos al Señor, cuando oramos con fe, nuestra vida se transforma. Cree en Él y cosas grandes y maravillosas veremos. Oremos por toda la humanidad. Oremos para que también sepamos llegar a través de la sabiduría, del amor, de la misericordia, de la obra de la evangelización, a aquellos hermanos que están en la oscuridad, en el engaño de Satanás, que Dios reprenda, y poder encontrar la vida, el amor y la misericordia. Porque cuando no está Dios, hay oscuridad, muerte, tristeza, soledad. Y nosotros, que somos hijos de Dios, somos llamados a la vida, ver cosas grandes y maravillosas, porque la fe nos lleva a ver la gloria de Dios. Por eso oramos por todos los que sufren, por todos los que están enfermos, por aquellos que han cometido la equivocación de dañar, destruir la integridad de sus hermanos, que ahora están en la cárcel. Pidamos al Señor para que el Señor transforme sus vidas y entender el llamado que nos hace de encontrar la vida, la bendición, y poder ser instrumentos del amor de Dios para hacer bendición para nuestros hermanos, así como nosotros también hemos visto la bendición en nuestras vidas. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Se nos enseña a través de esta palabra ser fieles cumplidores, pero a través del amor, no de una imposición, sino de vivir la palabra de Dios en ese proyecto de vida que nos lleva, como la Virgen María, a esas grandes obras maravillosas que Dios quiere manifestar a la humanidad. Te invito para que abras tu corazón, para que te dejes cautivar por el Señor, y así veremos esas obras maravillosas que nos llevan a dar testimonio de sus maravillas. Bendiciones.